Bienvenidos una vez más al canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Como siempre, me emociona muchísimo estar compartiendo con ustedes. Si eres nuevo por aquí, te doy una bienvenida enorme. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de los chismes, noticias y análisis que preparamos con tanto cariño. Hoy, amigos, el tema que nos ocupa es explosivo. Prepárense porque las noticias son de aquellas que te dejan con la boca abierta, de esas que te hacen revisar 2 veces las fuentes, de esas que te hacen decir, ¿en serio? ¿De verdad? Y es que el 11 de septiembre de 2025, el mundo del entretenimiento, y especialmente el de las telenovelas turcas, sufrió un terremoto. Un terremoto provocado por una noticia que nadie, absolutamente nadie, esperaba: Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, los mismísimos Hande y Kerem, los protagonistas de Love is in the Air, nos sorprendieron a todos. La noticia fue tan impactante, tan inesperada, que las redes sociales colapsaron, los foros de discusión ardieron, y hasta las abuelitas comentaban en la parada del autobús. Así que prepárense porque en este vídeo vamos a sumergirnos en todos los detalles de esta bomba. Vamos a analizar las repercusiones, a repasar la historia de amor entre estos dos actores, y a especular sobre qué significa este anuncio para el futuro de sus carreras y de sus vidas personales. No se lo pierdan. Pero antes de que nos adentremos de lleno en el tema, quiero recordarles que suscribirse al canal es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que si aún no lo han hecho, háganlo ahora mismo. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo vídeo. No se arrepentirán. Bien, ya estamos todos listos, así que comencemos. El 11 de septiembre de 2025. Recuerdo la fecha perfectamente porque fue un día caótico. Estaba navegando por internet, revisando las noticias del día, cuando de repente, ¡boom! Un titular que me dejó helado: Hande Erçel y Kerem Bürsin, la impactante noticia que sorprende a todos. Mi primera reacción fue: ¿qué? ¿De qué están hablando? Inmediatamente abrí el artículo y, amigos, lo que leí me dejó boquiabierto. La noticia, confirmada por múltiples fuentes confiables, era que Hande y Kerem habían terminado su relación. Sí, lo escucharon bien. La pareja de ensueño, la que parecía salida de un cuento de hadas, la que nos hacía creer en el amor verdadero, la que protagonizó uno de los romances más mediáticos de los últimos años, había llegado a su fin. Para quienes no estén familiarizados con la historia, Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosa serie turca Love is in the Air. En la serie interpretaban a Eda y Serkan, una pareja que, desde el principio, tenía una química innegable. Y esa química, amigos, trascendió la pantalla. Los rumores de romance comenzaron a circular casi inmediatamente y las fotos de ellos juntos, tomados de la mano, compartiendo miradas cómplices, no tardaron en aparecer en las redes sociales. La serie, que había cautivado a audiencias de todo el mundo, no solo por su trama romántica y sus espectaculares paisajes, sino también por la increíble química entre sus protagonistas, se convirtió en un fenómeno global. Los fanáticos, en su fervor por la historia de amor de Eda y Serkan, no tardaron en desear que esa chispa se trasladara a la vida real. Y sus deseos, aparentemente, se hicieron realidad. Después de meses de especulaciones y rumores, la confirmación oficial llegó. Hande y Kerem, en una entrevista exclusiva con una revista turca de renombre, confirmaron que sí, estaban enamorados y que habían decidido darle una oportunidad al amor fuera del plató. La noticia fue recibida con júbilo por los fans de la serie, que veían en ellos a la pareja perfecta, a la pareja soñada, a la materialización de su fantasía romántica. Las redes sociales explotaron de alegría y apoyo hacia la pareja, demostrando el gran cariño y admiración que el público sentía por ellos. Durante su relación, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Sus apariciones públicas eran siempre esperadas con ansias, y cada foto, cada declaración, cada gesto era analizado al detalle por sus seguidores y por los medios de comunicación. Parecían inseparables, felices y enamorados. Viajaron juntos a destinos exóticos, compartieron momentos con sus familias y amigos, asistieron a eventos glamurosos y se mostraban públicamente su cariño, consolidando su imagen como una pareja sólida y ejemplar. Se convirtieron en embajadores de importantes marcas, lo que les permitió aumentar su popularidad y consolidar su éxito profesional. El impacto de su relación en la industria del entretenimiento fue significativo.
No solo por el interés que despertaban en los medios, sino también por el impacto que tenían en la moda, las tendencias y el turismo en Turquía. Su influencia se extendía más allá de sus carreras como actores, se convirtieron en ídolos para muchos jóvenes y en referentes de estilo y comportamiento. Pero como suele ocurrir en estos casos, la felicidad no es eterna. Y el 11 de septiembre de 2025, la bomba estalló. Un día que para muchos marcaría un antes y un después en su percepción del amor y las relaciones en el mundo de la fama. La noticia de la ruptura llegó a través de un comunicado oficial emitido por sus representantes. El comunicado, breve y escueto, anunciaba el fin de la relación y pedía respeto a la privacidad de ambos actores en este momento tan delicado. No se dieron muchos detalles sobre las causas de la separación, solo se mencionaron diferencias irreconciliables y la necesidad de seguir caminos separados. Esta falta de información, como era de esperar, solo sirvió para alimentar la curiosidad y las especulaciones. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Qué motivó esta separación? Las teorías son muchas y variadas. Algunos apuntan a la presión mediática, a la constante exposición pública que sufrieron, a la dificultad de mantener una relación en un ambiente tan hostil y exigente. Otros sugieren problemas de compatibilidad, diferencias en sus personalidades o en sus planes de futuro, que con el tiempo, se volvieron insostenibles. No faltaron los rumores de infidelidad, aunque ninguno de ellos fue confirmado y resultaron ser simplemente chismes malintencionados. La realidad, como suele suceder, probablemente se encuentra en una combinación de factores. La intensa exposición mediática, la presión de mantener una imagen perfecta, las expectativas de los fans, las exigencias de sus carreras profesionales y, por supuesto, las complejidades inherentes a cualquier relación sentimental, probablemente jugaron un papel importante en esta separación. Lo cierto es que, independientemente de las razones, la noticia fue un duro golpe para sus fans. Muchos sintieron como si una parte de sus sueños se hubiera roto. Después de todo, Hande y Kerem representaban la pareja ideal, la pareja que demostraba que el amor de cuento de hadas podía existir en la vida real. Verlos separados fue para muchos una desilusión, una prueba de que incluso en el mundo del espectáculo, las relaciones perfectas son difíciles de mantener. La reacción en las redes sociales fue masiva. Twitter, Instagram y Facebook se inundaron de mensajes de tristeza, de incredulidad y de especulaciones. Los hashtags relacionados con la ruptura se convirtieron en tendencia mundial. Los fans expresaron su decepción, su tristeza y su esperanza de que algún día, Hande y Kerem pudieran reconciliarse. Se crearon foros de discusión en línea, donde los seguidores debatían las posibles causas de la ruptura, compartían sus teorías y especulaciones, y expresaban su cariño y apoyo a ambos actores. La tristeza de los fans se manifestó en una avalancha de memes, vídeos y mensajes dedicados a la pareja. Se recordaron los momentos más románticos de su relación, los gestos de cariño, las declaraciones de amor, las fotos juntos. Las redes sociales se convirtieron en un espacio de luto, donde los seguidores compartían su dolor y expresaban su nostalgia por la pareja que una vez creyeron perfecta. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta ruptura para el futuro de sus carreras? Hande Erçel, como sabemos, es una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en un ícono de la moda y en una figura muy solicitada por las marcas. Su participación en Love is in the Air la catapultó a la fama internacional, y desde entonces ha protagonizado diversas series y películas que le han consolidado como una de las actrices más importantes de la televisión turca. La ruptura con Kerem sin duda afectará su imagen pública, pero no creo que de manera negativa a largo plazo. Hande es una profesional talentosa y tiene una gran base de fans que la apoyan incondicionalmente. Es probable que reciba ofertas de trabajo aún más jugosas y que su carrera siga en ascenso, pues su profesionalismo y dedicación la han convertido en una figura respetada y admirada en la industria. La capacidad de Hande para reinventarse y adaptarse a los diferentes roles que interpreta, así como su constante crecimiento profesional, la convierten en una figura relevante en el mundo del entretenimiento. Es una actriz versátil, capaz de interpretar tanto personajes dramáticos como cómicos, y su belleza y carisma la convierten en una musa para diseñadores y marcas de moda. A pesar de los desafíos personales, Hande tiene la fuerza y el talento para seguir cosechando éxitos en su carrera. Kerem Bürsin, por su parte, también es un actor muy reconocido, tanto en Turquía como a nivel internacional.
Su participación en Love is in the Air le abrió las puertas a proyectos en otros países, y su imagen es muy atractiva para las marcas publicitarias. Su carisma y su talento lo han convertido en un actor muy versátil y con una gran capacidad para conectar con el público. Al igual que Ande, la ruptura con Kerem podría afectar su imagen, pero no creo que sea un factor determinante en su carrera. Es un actor talentoso con una gran trayectoria y con muchos proyectos en puerta, además de una legión de seguidores que lo admiran y apoyan. Kerem tiene la capacidad de adaptarse a diferentes géneros y estilos, lo que le permite explorar nuevas facetas de su talento y consolidarse como un actor de renombre. Su presencia en eventos internacionales y su participación en proyectos en otros países han demostrado su alcance global y su capacidad para trascender fronteras. A pesar de los desafíos personales, Kerem tiene el potencial para seguir brillando en su carrera y alcanzar nuevas metas. Es importante recordar que la vida de los famosos es compleja. Están expuestos a la opinión pública, a la presión mediática y a las exigencias del mundo del espectáculo. Las rupturas amorosas son dolorosas para todos, y en el caso de las figuras públicas, el dolor se multiplica por la exposición mediática. La constante atención de los medios, los rumores y las especulaciones pueden dificultar el proceso de sanación y afectar la vida personal y profesional de los involucrados. El manejo de la crisis por parte de ambos actores y sus equipos de trabajo será crucial para su futuro. La forma en que decidan manejar la situación, su comunicación con el público y su enfoque en sus carreras serán determinantes para mantener su reputación y su éxito. El apoyo de sus fans y de la industria del entretenimiento será fundamental para superar este momento difícil. ¿Qué podemos esperar ahora? Bueno, lo más probable es que ambos actores se enfoquen en sus carreras y en sus proyectos personales. Es posible que se tomen un tiempo para sanar sus heridas y para reflexionar sobre su futuro. No creo que veamos una reconciliación en el corto plazo, pero nunca se sabe. El amor es impredecible y en el mundo del espectáculo, las segundas oportunidades son más comunes de lo que pensamos. Es probable que ambos actores busquen nuevos proyectos profesionales que les permitan alejarse de la sombra de la ruptura y demostrar su talento individual. Nuevos proyectos, viajes, experiencias y el apoyo de sus seres queridos serán fundamentales para superar este difícil momento. Lo que sí es seguro es que Ande y Kerem seguirán siendo objeto de atención mediática. Sus próximas relaciones, sus proyectos profesionales, sus apariciones públicas, todo será analizado y comentado por sus fans y por los medios de comunicación. La curiosidad del público por saber cómo evolucionan sus vidas personales y profesionales será constante. La ruptura de Ande y Kerem nos recuerda que incluso en el mundo del espectáculo, el amor puede ser efímero. Nos muestra que las relaciones pueden terminar, por más perfectas que parezcan desde afuera. Y nos enseña que al final, lo más importante es la felicidad y el bienestar de cada persona. La resiliencia y la capacidad de aprender de las experiencias son fundamentales para seguir adelante y encontrar la felicidad en el futuro. Ahora, como saben, yo tengo mi opinión personal, pero me encantaría saber la de ustedes. ¿Qué piensan sobre la ruptura de Ande y Kerem? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿Qué creen que les depara el futuro? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes sobre estos temas. La opinión del público es importante y compartir diferentes puntos de vista enriquecerá el debate y nos permitirá entender mejor este fenómeno. Amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos repasado los detalles de la impactante noticia del 11 de septiembre de 2025, la ruptura de Ande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado las posibles causas de la separación, las reacciones de los fans y las implicaciones para sus carreras. Hemos especulado sobre el futuro y hemos compartido nuestras opiniones. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que este es un espacio para compartir, para debatir y para mantenernos informados sobre el mundo del entretenimiento. Les agradezco muchísimo por haber estado aquí, por dedicarme su tiempo y por su cariño. Me encanta saber que tengo una comunidad tan increíble que me apoya y que comparte mi pasión por el mundo de las telenovelas turcas. Así que para despedirnos les recuerdo que no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.